Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta vez vamos a hablar de algo un poco diferente, un poco distinto a lo que siempre hablamos, porque hay una situación mundial que nos va a estar sacudiendo a todos. Se trata de la economía mundial, que poco a poco quien ya se está dando cuenta de lo que está pasando ya sabe a lo que me refiero, y quien todavía no se ha dado cuenta, se va a dar cuenta demasiado pronto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo nos dejamos engañar por las cosas materiales, cómo nos dejamos llevar por la fantasía de la seguridad, no solamente económica, sino en cualquier sentido. Y vamos a aprender cómo liberarnos de la manipulación y los engaños de la economía. Siempre que hablamos de espiritualidad, está por el otro lado la dicotomía con lo material. Y en nuestras clases siempre hemos enseñado que no hay, realmente de acuerdo a la visión judía, una contradicción entre lo material y lo espiritual, sino que realmente debemos buscar un equilibrio entre las dos cosas para potenciar al ser humano. Sin embargo, queda muy claro que cuando hay una predilección o una tendencia demasiado marcada hacia el materialismo, también hay mucho sufrimiento en la humanidad. Vamos a aprender hoy, en base a uno de los libros más importantes que se escribieron en el mundo sobre filosofía, pero también sobre economía, qué es lo que pasa con el dinero, qué es lo que pasa con el trabajo, qué es lo que pasa con nuestros ahorros, qué es lo que pasa con nuestras deudas, con nuestro endeudamiento. Estamos hablando acerca del libro de Mishlé. En este libro, que fue escrito por el rey Salomón, el rey Salomón, aparecen consejos de vida prácticos que te cambian la vida en todos los sentidos. Y el aspecto económico no pasa desapercibido. Hoy vamos a ver, y de hecho pueden investigar, que la gente que de verdad sabe de economía, muchos de ellos han leído los principios de Mishlé, que realmente te llevan a una libertad, una libertad personal, una libertad emocional y por supuesto también una libertad económica. Y la intención de esta reflexión no es darle un peso a la economía que no tiene, sino todo lo contrario, lograr entender por qué existe la economía como tal y para qué debería de funcionar y por el contrario, cómo es que en la realidad funciona. Entonces vamos a comenzar por este concepto elemental que es que el ser humano, la humanidad y todo lo que fue creado en el universo, tenemos una característica compartida, que somos incompletos, que somos imperfectos y que nos necesitamos mutuamente. Necesitamos no nada más los vínculos emocionales, no nada más necesitamos tener pareja o tener amigos, necesitamos también aspectos físicos que son externos a nosotros para poder subsistir, para poder vivir. Necesitamos respirar oxígeno, necesitamos beber agua, necesitamos consumir alimentos para poder subsistir, para poder vivir e incluso, por supuesto, para poder tener salud y vivir sanamente. Pero, a diferencia de las otras criaturas, a diferencia, por ejemplo, de los animales o de las plantas también, los seres humanos podemos también querer poseer y tener lujos o placeres más allá de lo que es físicamente necesario. Es decir, el ser humano puede sublimar el placer o puede sublimar el gozo del bienestar y convertirlo en un deseo por sí mismo y entrar en este círculo vicioso de pensar que podemos acumular bienestar. Y la política nos vende esto todo el tiempo nos venden ideas con respecto al bienestar, como si el bienestar es algo que se puede repartir o como si la riqueza fuera algo que se puede distribuir. Escuchamos esto todo el tiempo, distribución de la riqueza. Y al hablar de filosofía de la economía también podemos encontrar las diversas posturas con respecto a estos temas.
Pero todo esto nace de que el ser humano puede poseer, de que el ser humano realmente puede tener algo. Ahora, por supuesto que hay un engaño en todo esto, hay un engaño muy claro cuando tú tienes un valor en tu bolsa y ese valor, o lo que tú le llamas valor, te sirve constantemente, continuamente, te sirve para poder adquirir cosas que son ajenas a ti, que están externas a ti, que te pueden generar bienestar, placer, gozo o lujo. Cualquiera de esas cosas. Entonces, quiere decir que en la realidad hay ciertas cosas materiales que la gente quiere tener. Y cuando puedes acumular aquello que otras personas quieren tener, entonces acumulas a lo que erróneamente la gente le llama valores. Esos no son valores. Esos realmente no son valores y les voy a probar con aspectos históricos claros lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el salario. Quiero solamente que se cuestionen un segundo y se pregunten si alguna vez ustedes han recibido un salario. Piénsenlo. ¿Alguna vez han recibido un salario? Cuando yo hago esta pregunta en mis clases, 99% de la gente dice que sí, que han recibido un salario. ¿Sí? Y entonces yo les respondo, ok, entonces, ¿y dónde guardas la sal? ¿Dónde guardas la sal de tu salario? Y todo el mundo se ríe. No es un chiste. La sal era un mineral escaso que todo el mundo quería acumular y se convirtió en una moneda. Quiere decir, ¿qué es la moneda para empezar? Como mencioné en un principio, y son aspectos elementales y básicos, no solamente de economía, sino también de cómo funciona la sociedad, es de que qué tal si yo necesito comprar huevos y tengo jitomates. Entonces voy al mercado y voy a encontrar gente que quiere jitomates y otras personas tienen huevos y los vamos a intercambiar. A eso se le llama trueque, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando no necesito jitomates? Necesito una pluma de ganso. ¿Sí? Entonces hay menos gente que quiere una pluma de ganso. Entonces la gente que tiene plumas de ganso empieza a buscar que en trueque por su pluma de ganso no nada más va a querer jitomates, va a querer jitomates y un huevo. O va a querer jitomates y un zapato. Entonces así es como se mueve la economía. La gente necesita adquirir para complementar sus necesidades cosas que no tiene y generan normalmente, vamos a hablar de agricultura o de agronomía, generan cierto tipo de activos, de valores que otras personas necesitan. Y esto fue creado así, de acuerdo a la Torá, para que los seres humanos podamos entender que somos incompletos y que nos complementamos los unos a otros. El problema es cuando viene el asunto de la acumulación. ¿Qué pasa? De repente hay cosas que por su escasez, que no tienen ningún valor real, pero son escasas, la gente quiere más. Pero la verdad es que no tienen ningún valor real. Pregúntenle al rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, hasta que se murió de hambre. Quiere decir que el oro en sí mismo no tiene ningún valor. Será un mineral escaso, de hecho lo es un mineral escaso y es perdurable, y en su escasez y su durabilidad es algo que la humanidad le ha dado una importancia de la cual en realidad carece. Puede ser utilizado también como material para, hoy en día se utiliza para electrónica, un material importante que se usa para hacer tecnología, pero como muchos otros materiales que no tienen el valor que tiene el oro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el oro se convirtió en esta reserva de valor que todo el mundo quiere acumular? Por una sola razón, porque todo el mundo la quiere y es escasa. Pero ¿qué pasaría si de repente se inunda el mundo de oro? ¿Qué es lo que pasaría si de repente cae un meteorito lleno de oro? ¿Qué pasa con el valor del oro? Bueno, esto es lo que pasó con la sal.
Esto es lo que pasó con la sal. Lo que pasa con la sal es que se encontró la manera de producirla y no nada más de obtenerla a partir de la minería. Por lo tanto, la sal dejó de ser una moneda. La gente dejó de querer sal y dejó de valer. Y hoy en día abunda la sal y nadie consideraría acumular sal para tener riqueza. Pero nos viene hasta hoy en día la palabra salario de aquella realidad. Incluso ciertas supersticiones de no pasar sal de mano en mano tiene que ver probablemente con esta realidad. Hablando desde el punto de vista antropológico, hay opiniones de que los seres humanos utilizamos como moneda durante la mayor parte de la humanidad las conchas marinas. Quiere decir que hoy en día algo que no tiene ningún valor en algún momento fue considerado como un objeto muy preciado. Entonces, este es el problema, que al sublimarnos los seres humanos, porque en nuestro origen podemos elevarnos y podemos buscar crecer y buscar tener un impacto mayor, porque nuestra alma busca tener un impacto mayor, si nos desviamos y buscamos solamente utilizar nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestras capacidades para acumular una supuesta riqueza o un supuesto bienestar, podemos confrontarnos con el dolor de la pérdida inmediata, muy fácil y muy rápido. Porque si todo lo que tenemos es lo que acumulamos, todo eso se puede perder en un momento. Pasó esto también en la época de Alejandro. Ustedes saben que las primeras monedas de la humanidad se hicieron con una aleación de, estamos hablando en Occidente, de oro y plata que se llamaba electrum, las primeras monedas acuñadas. ¿Por qué con oro y plata? Porque había muy poco oro, entonces no podían hacer monedas de oro. Y para hacer una moneda más valiosa que la plata, que sí existía, se empezó a acuñar una moneda de esta aleación de oro y plata que se llamaba electrum, hasta que Alejandro conquistó el Oriente y en Persia abundaba el oro. Entonces de repente todo Occidente se inundó con oro persa que derretían para hacer joyas, para hacer monedas, para hacer lo que sea. Por eso hay muy pocas monedas persas de aquella época. ¿Y qué es lo que pasó? El efecto de lo que nosotros nos vamos a encontrar, que es la manipulación. Es decir, se genera algo que se llama inflación. Cuando de repente tú tienes mucho de algo que todo el mundo quería antes, entonces empieza a inflarse el precio de las cosas. ¿Por qué se infla? ¿Por qué existe este concepto de inflación? Es muy sencillo. La gente empieza a gastar. Y cuando la gente empieza a gastar, el supuesto valor de aquello que era escaso se reduce porque ya no es escaso. Entonces la gente lo busca o lo quiere menos. Y si yo antes pedía por mi pluma de ganso o por mis zapatos, pedía una monedita de plata, ahora voy a querer 3 moneditas de oro, porque abunda tanto que evidentemente veo que todo el mundo está gastando y que fluye esa supuesta riqueza, lo cual demuestra que no es riqueza, porque inmediatamente los precios empiezan a subir, la producción empieza a explotar de todas las cosas que son generadas manualmente, que son manufacturadas, etcétera, 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 hasta que lo que sucede en la economía moderna es que hay organismos que regulan los precios de las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo lo regulan? Muy fácil. Así como sacan dinero, también lo absorben. ¿Cómo lo absorben? Elevando las tasas de interés. No puedo meterme demasiado en el tema, pero pueden investigar. Y cuando un gobierno o cuando un banco central hace que los intereses de los préstamos suban, lo que genera es de que tú quieras retener tu moneda. Porque ahora sabes que el dólar que tenías o el peso que tenías vas a tener que pagar más por la deuda que generaste. Y esto es un punto muy importante, que en Mishle aprendemos que uno no debe de generar deuda. Si uno quiere tener libertad real, uno nunca debe de generar deuda. La economía moderna se basa y gira en torno a la deuda. Entonces, cuando uno se endeuda, uno se esclaviza y pierde la libertad personal y también la libertad de pensamiento, sobre todo, y esa es la más importante, porque estamos todo el tiempo persiguiendo
como el conejito que va persiguiendo la zanahoria que le van moviendo para hacerlo correr. Entonces este es el engaño que se genera en la humanidad porque sublimamos nuestro deseo de bienestar. Ahora bien, hemos visto muchas veces pasar esto en la humanidad y podemos estudiar un poco de historia si es que no lo hemos visto. Cómo la economía se demuestra una y otra vez como algo falso. ¿Estoy diciendo que no se necesita el dinero? No. ¿Estoy diciendo que hay que irnos a una montaña a meditar y olvidarnos de todas las cosas físicas y materiales? Tampoco. Hay que encontrar el equilibrio y hay que dejar de perseguir aquello que en un minuto te puede quitar esa fantasía que está siendo manipulada por otras personas que saben un poquito más de lo que tú sabes acerca de la economía. Si quieres generar bienestar o si quieres tener realmente valores, entonces lo que debes de buscar en el mundo es generar valor. ¿Y qué es lo que realmente genera valor? Confianza. Si tú eres una persona que tienes valores internos reales, esto sí es valor, no la deuda, no lo que tienes en el banco, no lo que puedes tener y que te pueden quitar de un momento a otro, o no lo que se te puede variar de precio inmediatamente con una decisión que toma una persona o un grupo de personas que manejan la economía. Si tú generas valor, entonces la confianza es el valor mayor con el cual puedes producir, obviamente, el trabajo. Y eso también está en Mishle. Les recomiendo a todos ustedes que lean el capítulo 12 de Mishle, que es Proverbios en español, donde dice Obed admató isba lachem. La persona que sabe trabajar su tierra va a estar saciada de pan, va a tener también todo lo necesario, porque sabe trabajar su tierra. Umradef rekim hasar lev, pero aquella persona que está todo el tiempo persiguiendo lo vacío o a la gente o a las cosas vacías, no tiene conciencia de que realmente lo que está persiguiendo no le puede dar ningún bienestar. Tobni kleve evedlo, es mucho mejor aquella persona que trabaja para sí mismo, aunque aparentemente sea alguien que no tiene honores, pero trabaja para sí mismo, trabaja para su familia, trabaja para lo que necesita. Y fíjense que la verdad lo que más necesitamos está más cerca de nosotros y lo valoramos menos. El oxígeno, ¿cuánto fue la última vez que te llegó tu factura de aire? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que pagar la factura de aire? Bueno, el agua ya cuesta, ok, la comida cuesta, pero también los valores más importantes los tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, cuando tenemos padres, cuando tenemos hijos, cuando tenemos pareja. Y eso es lo que más importa. Y muchas veces esos son los que menos les damos atención, porque están ahí. Entonces, quien trabaja para sí, aunque aparentemente no tiene honores, es mucho mejor de la persona que se da honores y gasta lo que no tiene y se endeuda, pero no tiene ni siquiera pan, es decir, no tiene lo más esencial. Y muchas veces olvidamos este concepto que está en Mishle, que pan se refiere a lo que está en tu mesa, a lo que está en tu casa, a lo que está en tu familia. Ese es el concepto de pan realmente. Lo al alejem levado higia Adam, no solo del pan vive el ser humano, el kol motza pi Hashem, todo lo que sale de la boca del Creador. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos darnos cuenta de que nuestra inteligencia, que nuestro crecimiento intelectual y espiritual, que nos hace crecer internamente como personas, es lo que sale de la boca de Hashem, que es la sabiduría que solo el ser humano puede tener, y entonces puede generar. ¿Quieres acumular algo? Acumula conocimiento. ¿Quieres acumular algo? ¿Quieres ganar algo? Gana práctica, gana conocimiento, gana sabiduría y reúne esos valores con la confianza, genera confianza. Yo he visto gente que ha caído y vuelto a caer y vuelto a caer y se vuelven a levantar y se vuelven a levantar y se vuelven a levantar porque saben trabajar y saben generar confianza en los demás y en ellos mismos. Entonces, cuando alguien tiene lo que más vale en la humanidad, que es la confianza, puede generar cualquier cosa.
podríamos aumentar y podríamos profundizar mucho más. Díganos si quieren saber más de este tema, díganos si quieren aprender más de este tipo de cosas y aguas, porque ahí viene. Entonces, si estuvieron acumulando deuda, desháganse de eso inmediatamente. Desháganse de la deuda lo antes que puedan, sean libres, tengan tiempo para sus familias y al final un pan en la mesa y una sonrisa en tu rostro son lo que realmente te da lo que supuestamente quieres alcanzar, que es felicidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Qué bueno que aquí están con nosotros. Ya saben, como siempre, si creen que esta información le puede servir a alguien más, compartan el video. Si les gustó, denos un like y vamos a tener una transmisión en vivo para poder contestar dudas, preguntas, como siempre, con muchísimo cariño. Ya llegamos a 26,000 suscriptores. Ojalá que podamos tener el impacto de aprendizaje, de reflexión que queremos buscar. No queremos suscriptores, queremos mentes funcionando y que haya la mejor versión de nosotros en este mundo. Nos vemos pronto y, como me dice Cherno, que no se me olvide, nos vemos la próxima.